De nuevo, aquí en RRPP Radio, hoy estamos en comunicación con Gustavo Pedachi. Gustavo fue presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y actualmente se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Rollo. Y hace algunos días, un par de semanas, brindó en la sede del Consejo Profesional una charla sobre el cine como vehículo de ideas de comunicación masiva. Y sobre esto vamos a hablar con Gustavo. Gustavo, buenos días, ¿cómo te va? Hola Omar, ¿cómo va? Muy bien. Bien, Gustavo, bueno, yo asistí a esa charla y la verdad que me quedé impresionado, es decir, hiciste un raconto de la historia de los medios de comunicación masivas en la Argentina y sobre cómo comunican masivamente. La pregunta es si el cine, los medios de comunicación sirvieron en algún momento de la historia argentina a la difusión masiva de ideas o de proyectos políticos. Proyectos no como proyectos partidarios en sí, sino como proyectos de nación o como un proyecto concreto de política, ¿no? Y bueno, ahí de la lectura un poco de la historia de cómo evolucionaron los medios nuestros, Sí. y ahí nos remontamos a la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Con el advenimiento fuerte de la radio. A lo mejor había que ver también el teatro en ese momento y los discos, que son todos adelantos tecnológicos que salen en Argentina más o menos a la par que en el resto del mundo. Digamos que la difusión empieza más o menos a la par y empiezan a llegar los aparatos y los esquemas de producción. Si nos paramos en esa época y un poquitito más adelante con el advenimiento del cine sonoro, básicamente, lo que podemos ver, y está muy evidente, que nosotros somos de alguna forma los precursores, los primeros en desarrollar un género que luego es un género mundial. Lo tendríamos que haber patentado por esos años y hoy seríamos como un Emirato Árabe, porque es una cuestión bastante simple, pero que nosotros le dimos un formato artístico muy especial, que es el melodrama como género. Ajá. Y en el melodrama hay algunas cosas muy características, como por ejemplo que los débiles, digamos, hay una cosa de división entre débiles y poderosos, y en el melodrama por lo general los débiles se enamoran de alguien poderoso y es un amor que nunca puede ser. Digamos, el sustento de toda la telenovela que copó las televisiones argentinas en la década del 70 tiene que ver con esto, ¿no? Desde Rolando Rivas hasta la que te imagines. Sí, claro. Rolando Rivas enamorado de una mujer de alta Elguera sociedad. Paz. Bueno, exactamente. Bueno, esta cuestión, muy, muy presente, de alguna manera fue configurando un relato artístico que hacía una diferenciación muy grande entre ricos y pobres, entre los que vivían en el centro y en la periferia, pero es una representación extraña porque a lo mejor no se verificaba del todo en la realidad, ¿sí? Ajá. Es decir, el que vivía en la periferia, el que vivía en un barrio del conurbano, por llamarlo así, en Avellaneda, Sí. era el hijo del trabajador que había ido a buscar digamos, otro horizonte y hacer la propia, digamos, pero en realidad tenía un consumo cultural y un anhelo de ser más como el de clase alta, y no se identificaba tanto con el de clase más baja. Entonces, eso que se fue generando, sobre todo culturalmente, fue originando una cuestión que después, y ahí viene un poco una de las cosas que vimos en el taller que después toma el peronismo, el primer peronismo, y digamos se siente muy cómodo en esa situación en la cual hay buenos y malos, nobles e innobles, y que muchas veces tiene mucho que ver con la representación de ricos y pobres. Entonces, toda esa épica del descamisado, del trabajador versus el patrón, el oligarca, Sí. es un relato que al peronismo le cayó muy bien, que tanto Perón como Evita se sintieron muy cómodos en eso, solo basta leer los discursos, pero, digamos, yo le critico en este taller que compartimos, que no hizo ningún esfuerzo por tender ningún tipo de vínculo, digamos, emocional o artístico con
con los que estaba dejando afuera, en este caso con la clase más alta, pero fundamentalmente con la clase media. Ajá. Quiere decir que lo que yo concluyo ahí en esta charla que compartimos es que está bien, tomó esto, se sintió muy cómodo con esto, pero no hizo nada para cambiarlo, es decir, no hizo ningún esfuerzo por modificarlo, aunque sea para llevarlo para otro lugar que le convenga y que le venga bien. ¿Sí? Sí, Entonces, Gustavo, ¿y sí. cuáles son las películas emblemáticas de ese modelo? Bueno, de esa época, yo te diría que si vos pones Volver, Sí, hoy, es todo. la mayor parte de las películas van por ahí, pero digamos que los dos protagonistas excluyentes de este modelo son quizá Sandrini y sus personajes y Nini Marshall y sus personajes, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, bueno, porque Nini desarrolla, hace varios personajes, pero Cándida, que Sí. es esta empleada doméstica española, digamos, que por lo general es la mejor amiga de la chica linda, de la que se enamora, etcétera, representa un poco todo este colectivo de oprimidos, digamos, Sí, entre sí. comillas. Y del otro lado, Sandrini tiene varios personajes, pero quizá el más importante y el que más recordamos es Chingolo. Claro. Que Chingolo es un vago, digamos, ¿no? Sí. Pero que tiene una nobleza en esa vagancia que lo hace hasta rechazar un puesto que le ofrecen en una fábrica por una cuestión de que no estoy dispuesto a trabajar con esta gente que es innoble. ¿sí? Sí, Pero en realidad le parecía noble robar pollo, por ejemplo. sí, claro, Pero, claro. Ahora, Gustavo, sí. el cine norteamericano ha sido una herramienta importante de la política de su país. El cine para los gringos es, y te diría como buen exponente de una industria con todas las letras, digamos, Sí. es una herramienta y es una herramienta muy importante y lo ha sido a lo largo de la historia. Hay por estos días en Netflix que se puede ver, hay que tomarse un rato porque son tres capítulos, pero hay un documental fantástico que se llama en castellano Los 5 que volvieron, Five Came Back en inglés, Sí. que es un documental que produce Spielberg, en el cual 5 directores consagrados de la actualidad repasan la participación de 5 directores muy consagrados de la década del 30, 40 y 50, de la década dorada del cine americano, el rol que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y se revela que a los 5, que son John Ford, John Huston, que era muy joven, Frank Capra, claro. Billy Wilder, y me falta uno que es ya me va a salir, que es el famoso director de los musicales americano. A los 5 les dieron rango militar en las distintas fuerzas. Sí. Y el Estado, el Departamento de Estado le dijo vayan y hagan y tomen material, Sí. traigan material, con la idea de trabajar algunas ideas centrales, que es básicamente que la gente común, la gente de a pie, que no quería saber nada con que Estados Unidos vuelva a entrar en una guerra, no le había ido bien en la primera, les dice ayúdennos a convencer a la gente para que podamos hacerlo. Y entonces hacen películas demonizando a los japoneses, a los alemanes, de la crueldad de lo que es la batalla, de la crueldad de los enemigos, y eso va configurando de alguna manera un estado de opinión, un estado de cosas en la opinión pública que después les hace mucho más fácil sumarse, digamos, a la declaración de guerra, ¿no? Sí. Ahora, Gustavo, eso en el cine de los gringos es una actitud que fue, que es y que será así, nos hace suponer, ¿no? Pero eso no pasó en Argentina, o sí, o se cortó, o todavía estamos asistiendo a que el cine es una herramienta de comunicación masiva. No, nosotros el tema es que primero no tenemos tanta producción. Tenemos industria. No tenemos industria, nuestra producción cuesta mucho y entonces es muy difícil pensar que la ponemos al servicio digamos, ¿no? Sí. De todas maneras nosotros tenemos ejemplos en nuestro cine.
no de hacer revisionismo histórico, porque en eso lamentablemente no hemos sido buenos hasta ahora, salvo algunas honrosas excepciones, como por ejemplo de la cantera de Ayala, la Patagonia Rebelde, claro, por ejemplo, ¿no? sí, Sobre el libro de Bayer, sí, o revisar algún capítulo específico de la historia, como el asesinato en el Senado de la Nación, o alguna cuestión así, o la Rosales. Pero sí. no hemos hecho mucho cine que tenga que ver con poner ideas de lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Por ejemplo, Plata Dulce la hicimos después de la Plata Dulce, ¿sí? No Claro, le como una hicimos, consecuencia, como una autocrítica, pero no como claro, acompañando o motivando un proyecto. claro, exactamente. Por ejemplo, para ir otra vez al cine norteamericano, hace unos años, en el 2014, se estrenó una película que se llama Promised Land, La Tierra Prometida, que es, básicamente, hay una historia de amor, hay una historia de ficción muy bien contada, con Matt Damon, está muy buena, pero en el fondo, la película es un gran alegato anti-fracking, Ah, sí, por ejemplo. sí, Entonces, por supuesto financiado por la gente a las que el fracking no le interesa, ¿no? claro. Sí, Esto los básicamente, perjudicados. sí, digamos, los petroleros tradicionales, o sea, la película está financiada y no lo ocultan por empresas de Abu Dhabi. Ajá, claro, es Eh, notable eso, sí. es muy notable, pero bueno, esas son así las cosas. Si uno ¿Vos se ve, imaginás, por ejemplo, Gustavo, a algún grupo empresario argentino o alguna corporación empresaria argentina financiando proyectos de esta naturaleza? bueno, hay un empresario que se dedica, pero Sí, no lo hace con esta, no lo hace con esta óptica, digamos, porque le importa mucho más el hecho artístico, digamos, sí, y lo bien que está, porque es uno de los que mejor invierte y mejor produce, ¿no? Me refiero a Hugo Sigman, al sí, de empresario Insud, farmacéutico de exacto, Insud. sí, Y él tiene una asociación estratégica excelente con la productora El Deseo de Pedro Almodóvar. sí. Pero digamos, por ejemplo, sin ser los presupuestos de una película, por ejemplo, tampoco intervenimos mucho en la televisión, ¿no? Nos quejamos mucho de la mala imagen del empresariado en general, que bueno, nada, hay parte de un sustento de realidad, pero hay mucho de desconocimiento de lo que es la vida empresaria, Sí, ¿no? Por esto también que a lo mejor arrastramos de aquella época de los melodramas, ¿viste? Que ahí sí. también los empresarios eran todos Siempre malos, eran malos, siempre. siempre eran malos. Así, en el caso de Sandrini, por ejemplo, el que hacía de malo y de empresario por lo general era el hermano, Eduardo, ¿eh? Pero Sí, lo que vemos es que, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad, hace unos años, por ejemplo, hubo una novela que le fue muy bien, muy taquillera en Telefe con Griselda Siciliani, que se llamaba Nina, o Educando a Nina, o Educando a educando a Nini, la verdad que Nina. muchos, Educando a Nina. Sí, Su papá, el personaje que hacía Legrado, era un empresario, ¿sí? Un sí, empresario editorial, pero era un empresario. sí, sí. Bueno, ahí nos perdimos, entre comillas, si se quiere pensarlo desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, la oportunidad de meter en el guión cosas reales. Al tipo no le pasaban cosas de verdad. Porque los guionistas no están, digamos, no era ese el eje. Sí, sí, Si vos tienen podés otro intervenir norte. en eso, claro, si vos podés intervenir en esos guiones y decir, no, mirá, me está costando tomar gente, no tengo, nada, las cosas que nos pasan todos los días, no llego tengo que adelantar el IVA y todavía no cobré, Sí, 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 no le sí. pasan esas cosas, Sí, sí. ¿entendés? Entonces, ahí a lo mejor nosotros todavía no estamos viendo, como sí lo tienen en otros lugares, sobre todo otra vez la industria americana, Sí. no estamos viendo que ahí tenemos una oportunidad de decir cosas porque la gente va a consumir una historia que por lo general le va a entrar por algún otro lado, si no vamos a ver la historia de un empresario porque sería un embole, Sí. pero le va a entrar por una historia de amor, por algo Sí, fue fantástico, un por lo hecho que fuere, cultural, no propagandístico, ¿no? Bueno, un mensaje. sí, sí, un mensaje concretamente. Gustavo, te agradezco mucho esta comunicación con RRPP Radio, ¿eh? Y bueno, te felicito, una charla excelente, ¿eh? Muchísimas Sí, bueno, gracias. a ver, Chao, chao.
Dialogamos con Gustavo Pedache, expresidente del Consejo Profesional y actualmente se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Rollo.